próxima semana ya se reintegrará. Les saluda Francisco Rocha para iniciar este día que parecería va a ser un poquito complicado, pero con movilizaciones, decisiones trascendentes como el tratamiento de las enmiendas en la Asamblea Nacional. Pero el primer tema de la mesa de diálogo, y quiero saludar, aquí está ya el señor economista Ramiro González, el líder de Avanza. El primer tema que nos gustaría conversar, y luego se sumará ya el doctor Rafael Ollarte para los temas de la Asamblea mismo, de las enmiendas que se tratarán. Al saludarle, economista González, bienvenido a esta mesa de diálogo. Usted tuvo el día de ayer una comparecencia a la confesión judicial propuesta o solicitada por doña Doris Solís, la secretaria ejecutiva o directora de Alianza País. ¿De qué se trató esto? Coméntenos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan esta mañana. A ver, Francisco, estas son las típicas cortinas de humo que tratan de ponerle al pueblo ecuatoriano para que no se vean los verdaderos problemas por los que está atravesando la nación. Esta señora me puso que haga una confesión judicial. En un inicio, con mala intención, obviamente se dijo que lo pusieron para un juez de lo penal, como si yo hubiera cometido un delito penal o alguna cosa de esas, y la jueza con toda razón. Un poco de amedrentamiento. Amedrentamiento. Tratan, pero no lo van a lograr. Y luego la jueza dijo que no tenía esto porque esto no era ninguna acción penal, que lo vuelvan a sortear en lo civil, y así lo hicieron. Cayó en el juzgado 10º. Y bueno, obviamente fui ayer con mi abogado a la cita, y obviamente eran 9 preguntas que se habían planteado. La primera pregunta inconstitucional a morir, porque según el artículo 77 de la Constitución, en su numeral 7, en la letra C, en el inciso C, en el literal C. En el literal C, manifiesta que ningún ciudadano está obligado a rendir una declaración que lo afecte, claro, ¿no es cierto?, que lo inculpe algo. Es inconstitucional ir a declarar en contra de uno. Exacto, desde ahí era. Y de ahí, obviamente, el abogado hizo esta defensa de su posición, pero la señora jueza no aceptó aquello. Y bueno, como nosotros no tenemos nada que ocultar, simplemente dijimos lo que teníamos que decir. Después 4 preguntas que estaban relacionadas con la primera no tenían validez. La quinta también la jueza dijo que no tenía validez. A la sexta contesté. La séptima la contesté negativamente también, porque decían que yo he dicho en el debate los hermanos William y Roberto, prófugos de la justicia. Yo nunca dije esa cosa, así que la octava y la novena tampoco las calificó, así que no duró mucho el show. Así 17 minutos que recogen algunos. Pero más se demoraron en redactar el acta que en la construcción, en la contestación. Economista González, pero a la pregunta de si usted dijo o no el tema de que usted tenía conocimiento de un financiamiento de los Isaías. Yo lo que volví a repetir fue lo que siempre he dicho, que como es de conocimiento público, el abogado César Castro manifestó que la familia Isaías, yo no he dicho ni Roberto ni William, el abogado dijo la familia Isaías había financiado parte de la campaña del economista Correa. Eso fue todo, y eso usted se enteró, uno diría, cuando usted le escuchó al abogado Castro, ¿fue ya estando en el gobierno o antes de que esté? Fue paradójicamente en esta emisora mismo, que Gonzalo nos había invitado a un debate sobre un artículo que se llama Los que nos trajeron la revolución, alguna cosa de esa se llamaba, y ahí estaba el abogado Castro. Entonces me interesé, entré al YouTube y ahí estuvo. Entonces, como estuvo cerquita, porque la entrevista fue el lunes y el miércoles fue el debate, entonces estaba fresco el tema, y eso es lo que se dijo frente a una también afirmación del presidente de la República, diciendo que yo quiero, que también estoy buscando financiamiento. Entonces también tiene que demostrarlo, ¿no es cierto? Pero yo que me voy a poder a pelear o a seguirle un juicio o una confesión al presidente, porque sé que nunca lo voy a lograr. Pero además usted tiene experiencia política, a diferencia, bueno,
de la que ha acumulado en estos 9 años del señor presidente de la República. Usted tiene mucha más militancia, ha hecho militancia en partido, ha sido varias veces candidato, ha ganado, creo que perdió una también, ¿no es cierto? El momento político, usted le puso, yo diría, la salsa en el debate, la salsa política al afirmar esto del financiamiento, pero también al decirle usted no va a ser candidato presidente. ¿Qué le llevó a hacer esas dos afirmaciones? La una dice, le devolví a una afirmación del presidente, le devolví otra. Pero, Francisco, cuando yo me di cuenta que el debate no era un tema económico, sino que era un show preparado para que el presidente quede como el maestro de la economía, como el que daba cátedra a los estudiantes, con una biblioteca atrás y todo, y que claro, entonces los que estaban al frente no sabíamos de economía, no sabíamos de crisis, etcétera. Y entonces cuando yo descubrí aquello, yo lo hice políticamente como se debía manejar el tema, y quedó al descubierto, ¿no es cierto?, la trama esta de que trataban de ocultar el verdadero problema de la economía, que es la crisis, que no la quieren hacer. Francisco, hasta el día de hoy, estamos 3 de diciembre, todavía no sacan la información del tercer trimestre. ¿Por qué será? ¿Cuándo lo irán a sacar? Lo del segundo semestre lo sacaron a los 2 meses y medio. Ya ha pasado 3 meses, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo sacan? Porque saben que si sacan ahora, el pueblo se va a indignar por las cifras. Pero como están en este momento por aprobar la infamia más grande contra la Constitución del Ecuador, entonces lo han reservado. Pero ya pronto tendrán que sacarlo porque no pueden ocultar las cifras y van a ver la gravedad de la crisis por la que está atravesando. Entonces todos estos shows, todas estas cortinas de humo, lo que hacen es distraernos. ¿Usted aceptó ir a participar en el debate? ¿Creía, pero usted ya los conoce, ha estado ahí, chuta, oiga, uno creía realmente que había la posibilidad? Francisco, yo incluso puse en mi Twitter y en mi Facebook, yo puse diciendo, por fin se va a inaugurar una era de diálogo en el Ecuador. Qué bueno para el país. Es que algunos le pueden decir, ¿y por qué no reclamaba ese diálogo cuando estaba en el gabinete? Yo siempre he sido una persona de diálogo, Francisco, el país me conoce a mí, yo siempre he sido una persona de diálogo, siempre he estado dialogando con los sectores. Cuando fui presidente del IES no hubo un problema con los jubilados, con los afiliados, siempre tuvimos una excelente relación. Cuando fui ministro de Industrias, con los sectores empresariales, con los trabajadores, siempre tuvimos una excelente relación, porque yo soy una persona de diálogo. Entonces yo siempre he planteado eso, que el diálogo es la mejor solución. En julio, nuestro partido se reunió en Bahía de Caracas y pusimos los 16 puntos que debíamos dialogarlos y que ya se están cumpliendo como 8. Porque eso era un planteamiento coherente. Coherente, serio, para dialogar, para buscar a tiempo las soluciones de los problemas. Pero aquí eso desafortunadamente no tiene validez, y lo que se privilegia es la bronca, la denigrar al adversario, etcétera. Así que, Gonzalo, se volvió Francisco, a inaugurar esta especie de canibalismo de la vida política. Lo que pasa es que el doble discurso del gobierno se lo nota a cada momento ahora. Se siente más. Se siente más porque primero se los trata mal a los trabajadores, se los divide y dice que es un gobierno de izquierda. Después se presenta una norma constitucional, cambiar una norma constitucional para quitarle los derechos a los servidores públicos, a los trabajadores del sector público, y se dicen que son de izquierda. Yo no sé con qué actitud el día de hoy algunos asambleístas que han tenido una trayectoria de izquierda van a votar por esas barbaridades. Y yo quisiera que le escuche al señor presidente de la República, que en el programa París América de Radio Francia apunta que él no será candidato presidencial en el 2017. Esto fue lo que dijo, un poco como dándole la razón a usted. No le he dicho una vez, le he dicho 500 veces. Yo nunca quise presentarme a reelección. Permití una decisión de mi partido, ya, de hacer un cambio en la Constitución para que las postulaciones sean definidas primeramente, porque yo creo en eso. Fue un error no ponerlo desde el inicio. Pero sí me sentía muy incómodo de que yo diera paso a eso, pudiendo ser beneficiario de esa enmienda. Me sentía mal. Pero uno tiene que sacrificar legítimas vanidades, aspiraciones, reputaciones, para cumplir su responsabilidad histórica. Y teníamos que ganar el 2017, o mucho el avanzado pudiera ser destruido, e incluso pudiéramos ser perseguidos, ¿no? Porque mucha mala fe, mucho encono de ciertos grupos que perdieron sus privilegios durante nuestro gobierno. Entonces yo estaba dispuesto, de ser necesario, a presentarme en el 2017, pero como avanzaron las cosas en los últimos meses,
con una oposición tan fraccionada, sin buenos candidatos, sin propuestas, bastante mediocre, pese al apoyo indecoroso, indecente, descarado de los medios de comunicación, creo que no va a ser necesario. Por eso le pedí enfáticamente a mi bloque de legisladores que ponga una transitoria para que los legisladores que ya tenían 2 elecciones no puedan presentarse nuevamente y no fueran beneficiarios de sus propias decisiones. Yo no estoy tomando la decisión, pero les pedí que me incluyeran. Y gracias a Dios pues aceptaron esa petición. Así que definitivamente en el 2017 yo no me voy a presentar y tengo la certeza, con mucha humildad, de que con un buen trabajo y con los grandes cuadros que tenemos venceremos en las elecciones presidenciales del 2017. La oposición tratará de captar la asamblea porque ese es el recurso que siempre han utilizado para inmovilizar a los gobiernos, chantajear a los gobiernos, así que la gran lucha será en la asamblea, pero yo ni de loco me presentaría de asambleísta, no aguantaría aquello. Y mi plan, al menos en inmediato, es retirarme por lo menos un tiempo y un buen tiempo de la vida política. Eso es lo que le comenté a Evo, y tradujo todo mal, dijo que estaba distanciada de la familia. Entonces todo el mundo cree que me estoy divorciando, que me botaron de la casa. La verdad es que mis 2 hijas estudian aquí en Francia, mi suegro, mi esposa es belga, mis suegros son bastante ancianos, ya llevamos 25 años viviendo en Ecuador, es hora de pasar un tiempo en Bélgica. Entonces, por lo menos, en principio no quisiera regresar a la vida política, le soy muy sincero. Aquí usted ve las mayores noblezas humanas, pero también las mayores miserias humanas. Y darle mucho más tiempo a mi familia. Nadie sabe, nunca hay que decir de esta agua no beberé, pero por lo menos retirarme un tiempo y venir a pasar unos años aquí en Europa. Exa FM. Economista, parece entonces, ¿a ustedes les había comentado antes ya en el gobierno o usted percibía políticamente que políticamente uno se percibe, Francisco, porque el presidente Correa y su equipo son muy adictos a las encuestas. Ya. Entonces ellos sabían que desde octubre del 2013 comenzó el debate. Declinar. Y entonces él sabe que si se presenta una reelección la va a perder, porque el 82% del pueblo ecuatoriano no quiere la reelección. De quien sea, no quiere la reelección. No quiere la reelección como principio. Entonces, si se iba a lanzar, ahí se iba a demostrar en las urnas. ¿Por qué entonces cuando envía las enmiendas porque él dice ahora en Francia que fue una decisión del partido, pero él las pidió el 24 de mayo, pero lógico, y ahora le incluye la transitoria. Claro, ¿Por qué cree primero en esta etapa de que la pidió y luego la incluye? Pero hay que irnos un poquito más atrás. Primero dijo que él no quería la reelección, que no creía en la reelección. Lo dijo públicamente en los medios y después cambió de opinión y ahora vuelve a cambiar de opinión. Entonces, por eso esto de que no va a la asamblea, todo hay que verlo con mucho... ¿Usted dice que hay trampa en esto? Yo ¿Podría llegar, por ejemplo, a decidir también ser candidato? Pero por supuesto, todo puede pasar porque estos cambios, él dice que le obliga al partido, pero todos sabemos que el partido es él. Claro. El partido es él, el resto no existe, es una entelequia país, no existe. Entonces, él es el que decide y hace ahí. Entonces, aquí que no nos vengan con cuentos de esa naturaleza, porque ya estamos grandecitos para eso. Así que, Francisco, yo creo que Alianza País está en una disyuntiva muy fuerte, porque están haciendo todos los cambios para que regrese después de 4 años Rafael Correa. Y quieren ponerlo a Lenín Moreno a que administre una crisis. ¿A quién es el que no le conviene que vaya Lenín Moreno? Al propio presidente Correa, pues. Porque si es de su mismo partido quien fracasa en un gobierno, no va a poder tener posibilidad de ser el reelecto otra vez, pues. Entonces, ¿pero usted cree que esta idea de poner a Lenín Moreno y para además ampliar el abanico, dice Paola Pavón y dice el doctor Serrano y después dice también el Corcho Cordero, ¿hay realmente, usted ve ahí alguien que pueda, incluso siendo candidato, que no le pase lo que le pasó al doctor Augusto Barrera, o sea, que era candidato a alcalde, pero le sobrepasó la candidatura a las alcaldías del presidente de la República? Por supuesto, miren, lo que pasa es que los votos no se endosan. Ya en febrero del año pasado lo vimos. El presidente fue el jefe de campaña en todo el territorio y perdieron. Y perdieron las elecciones porque no es que las ganaron. Ellos en su interior saben que perdieron. Saben que perdieron, porque algunas alcaldías, algunas cosas, por ahí no llegaron los votos. A nosotros, por ejemplo, 8 alcaldías que las teníamos ganadas no se concretaron por 1 voto, por 10 votos, por 7 votos.
Y entonces ellos saben en su interior, porque ellos no pueden engañarse a sí mismos, ellos saben que esas elecciones las perdieron. Y va a pasar lo mismo ahora. Van a perder las elecciones porque el pueblo ya no come cuento. Se confirmarían dos cosas. Usted ha dicho que el abogado Castro seguramente responda por lo que dijo, que usted le hizo referencia a eso políticamente. Y esta de que no va a ser candidato, las dos afirmaciones suyas un poco dirían... Mi abogado ayer en la rueda de prensa dijo algo que me pareció coherente. Él dijo, mire, quien debería hacer la investigación es el Consejo Nacional Electoral. Claro. Él debería llamar a confesión al abogado Castro, por si ha hecho una afirmación, él dice que debe contestar y ver y ir hasta las últimas consecuencias, a ver cuánto han dado, si fueron registradas esos recursos en la campaña, etcétera, etcétera. Bueno, pero el hermano del señor presidente también hizo al inicio del gobierno, cuando se hacían las cuentas, hizo algunas afirmaciones que dijo, no, eso que están en las cuentas del tribunal es una cosa, yo solito recogí tanto y puse una cantidad, ¿no? Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los abogados, y eso... Pero lo fundamental, Francisco, es que todas estas cosas es para distraernos de las verdaderas cosas que están haciendo hoy día en la Asamblea. Eso es lo más terrible, cambiar la Constitución por una vanidad personal, cambiar la Constitución para darles otras funciones a las Fuerzas Armadas para las que no están preparadas, cambiar la Constitución para quitarle competencias a la Contraloría General del Estado, cambiar la Constitución para quitarle los derechos a los trabajadores. La comunicación. Declararlo como derecho público a la Constitución, o sea, a la comunicación. Entonces, realmente esas son cosas realmente que yo no sé cómo los asambleístas van a dormir tranquilos de aquí en adelante si es que ellos votan por eso. ¿Usted cree que se ratificarán usted los ha tratado a los asambleístas de Alianza País, todos los que están, cree usted que se ratificarán en votar por las enmiendas, ya que esa es una decisión presidencial? Bueno, yo no creo que están tan seguros, o por lo menos tienen dudas. ¿No? Tienen dudas porque ayer pusieron hasta colchones para que duerman ahí los suplentes. Han convocado a los 100 suplentes por si acaso alguno falle, y como dijo el propio presidente en una de las sabatinas, dijo, por ahí hay algunos traidores, no sabemos cuántos sean los traidores. Entonces, por eso los tienen amenazados ahí, los tienen en el corralito para que no se les vaya. Aprobar una cosa de esas hacia la fuerza, bloqueada la asamblea con 1.500 policías, cada vez alejándose más del pueblo. Recuerdan un poco a los tanques en las cortes, ¿no? Bueno, pero... No precisamente para que no se posesionen, sino para que no salgan. Para que no salgan y los resguarden. Yo no sé, los votos de Avanza van a votar en contra. Nosotros presentamos nuestro informe de minoría, ¿no? El doctor Byron Pacheco presentó un informe de minoría muy bien argumentado. Nosotros no asistiremos el día de hoy a la asamblea porque no queremos ser parte del peor. No van a asistir. No vamos a asistir porque ya el show está hecho. No van a la decisión, como dice el presidente. Desde ayer dejaron entrar a gente solo de Alianza País, no dejarán entrar. Van a ser vejados los asambleístas como están acostumbrados a hacerlo. Entonces nosotros no vamos a ser parte de ese show. Nosotros no vamos a ser parte de ese golpe tan brutal a la Constitución del país. Y si no van a ser parte, en el informe un poco dicen que claro, la tesis era pasando un periodo, un poco como que les darían la razón cuando nosotros no es solo el tema reelección. No, el tema fue muy claro, Francisco, porque uno tiene que oír al pueblo. Nosotros sí hicimos reuniones en todo el país con la militancia, fuimos a sindicatos, fuimos a las cámaras de la producción, fuimos a universidades, y el clamor era no a la reelección. Entonces, bueno, el político tiene que tener oídos y saber expresar lo que el pueblo dice cuando tiene que poner su voto. Así que nosotros desde julio de este año decidimos ir en contra de la reelección, que se quede, que no se la tope la Constitución, hay que se quede. Que ahí. Economista, usted llegó a afirmar una o dos veces que, afirmó que si el presidente Correa decidía ser candidato, ustedes no presentarían como Avanza un candidato y que respaldarían, porque era el proceso. Usted ya percibía además que no iba a ser y le estaba lanzando ahí a ver, láncese. Yo desde febrero del año pasado, yo ya vi que el presidente no se lanzaba.
porque veía que sus números iban decreciendo en forma... Y después de ver las estadísticas de 82% que no quieren la reelección, entonces yo conociéndolo como lo conozco, sabía que no se iba a presentar. No correr. El señor presidente, en la misma entrevista, en la parte segunda, rechaza las marchas que hoy hay en contra de eso. Además se ve que está haciendo un seguimiento desde París. Esto es lo que dijo el señor presidente. Las protestas no han sido más de 5.000 personas. Los mismos grupos que nos hacían paros de maestros cada año, paros de salud, con eso chantajeaban a los gobiernos, no tenían la fuerza para llevar adelante un proyecto nacional, pero sí para impedir cualquier proyecto nacional. Tenían poder de veto, el poder era fraccionado en Ecuador. Hoy ya nadie les hace caso, mañana son las elecciones, esos grupos vuelven a sacar 3% y yo vuelvo a sacar casi 60%. Pero quieren con la fuerza, con la violencia y con la complicidad de ciertos medios de comunicación recuperar su poder de veto. Y como nadie les hace caso, entonces soy el arrogante, el soberbio, pero qué bueno pues que después de 9 años solo puedan decirme aquello. Exa FM. A ver, las marchas son solo de 5.000 y cuando marchan más, no le pongamos número, pero son marchas. A ver, en Guayaquil me acuerdo que hubieron 3 marchas. Claro. Solo la convocada por Nebot creo que llevó como 150.000 personas, los más conservadores. Nebot dijo que ha llevado 300.000. Eso dijeron los medios de comunicación. La de Álvaro Noboa, la del señor Lazo, también tuvieron más de 10.000 gentes en Guayaquil. Pero después hubo aquí en Cuenca, Quito, en Ibarra, en Cuenca. Lo que pasa es que le dan mala información al presidente. Aquí en Quito la manifestación salió. La de septiembre fue 15.000 gentes, 20.000 gentes sin problema. Sí. Entonces, pero Francisco, independientemente de eso, hay gente que simplemente está disconforme pero no le gusta salir. Y esos son los que los tienen miedo. Esos son los que, porque saben que el rato de votar, a los funcionarios públicos que los tienen atemorizados porque el 70% no se le ha dado nombramiento sino contrato, y que les obligan, ayer les obligaban a ir a la asamblea, esa gente no va a votar nunca por ellos, por la arrogancia. Ni siquiera porque les renueven el contrato. No van a votar porque los maltratan, porque hay demasiada arrogancia, porque esta forma de hacer política se ha generalizado hasta en los mandos medios y bajos. Entonces, la gente que ahora no tiene empleo, dicen que no pasa nada en el Ecuador cuando vemos que muchas empresas, si lo hacen públicamente, estamos sacando 600, 800, 3.000, 2.000 empleados. Que en estos meses han salido cerca de 9.000 personas de la afiliación al seguro, eso es que se quedaron cesantes. Claro, ahora veremos hasta fin de año cómo va el tema, ¿no es cierto? Como tema, pero de lo que se ha sabido, ¿no es cierto? Solo en el sector de la construcción, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción dice que el 60% de los trabajadores no calificados están en el desempleo, que lo sacaron. Esas son las cifras duras. ¿Usted cree que esa gente va a votar otra vez por un proyecto de esta naturaleza? No lo va a hacer. Entonces ellos están conscientes de aquello. Por eso es este momento. Sí. Perdón, este momento que usted decía y que le interrumpo, pero eso, ¿en qué parte cree usted que hubo el quiebre de una visión política que usted respaldó a una que un poco uno puede percibir un poco totalitaria de esa izquierda de inicios del siglo pasado, del 17, una especie de bolcheviques? Ahora como yo he dicho, a los gobernantes y a los líderes se los conoce tanto en la abundancia como en la escasez. Entonces ahora hay que verlo al presidente Correa, cómo se maneja en la crisis. Ha tenido 9 años pero además de recursos con todo. Ahora veamos este año que no va a tener recursos. ¿Cómo se comporta? Si toma medidas como un estadista o si lo va a hacer políticamente pensando en las elecciones y al próximo presidente le tocará administrar una crisis. Entonces, ¿usted cree que los políticos estarán interesados en alguien tiene que asumir esta responsabilidad? Yo creo, Francisco, que este momento se hace necesario un gran diálogo nacional de las personas que estamos al otro lado para buscar un proyecto de país. Independientemente de las posiciones políticas, ver qué país queremos proyectarlo, cómo vamos a enfrentar esta crisis para que no se profundice el desempleo, para que no bajen las exportaciones, para que no haya despido de trabajadores en el sector público, para ver cómo vamos a hacer para que los jóvenes que hoy no pueden entrar a las universidades porque todavía el nivel de los colegios no ha mejorado como para dar las pruebas y poder ingresar a las universidades,
Y esos jóvenes que tampoco tienen acceso al trabajo están en las casas desesperados, sin ningún futuro. Sin educación. Ver qué vamos a hacer por ellos. Yo creo que eso es lo fundamental de este momento, Francisco, y yo invito a los sectores políticos del país a que dejemos de lado la vanidad personal por alguna candidatura y nos sentemos a presentarle al país un proyecto de nación, un proyecto de país. ¿Cómo lo queremos ver al país de aquí a 10, a 15 años? Porque solo así va a poder salir el país de la crisis. Economista, está en línea el asambleísta Diego Salgado, asambleísta de Creo. Quisiéramos un poco para que nos comente cómo están las cosas en la asamblea y cuál va a ser la posición. Señor asambleísta Salgado, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Estamos compartiendo esta mesa y dialogando con el economista Ramiro González. La primera pregunta es, ¿usted está ya dentro de la asamblea? ¿Han tenido alguna dificultad? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, mucho gusto. Ramiro, un fuerte saludo. Estamos en este momento tratando de ingresar al Palacio Legislativo un grupo de legisladores de oposición, quienes firmamos el manifiesto que se publicó ayer en contra de las enmiendas. Estamos tratando de ingresar con un grupo también de ecuatorianos, así como Alianza País ha llenado prácticamente los alrededores del Palacio Legislativo. Entendemos que en democracia quienes nos oponemos también tenemos derecho a estar ahí, así que sí, estamos dispuestos a ingresar, estamos tratando de hacerlo. Esperemos que esto se logre y por supuesto comenzar el debate y dar la lucha proponiendo nuestra posición, dejando en claro nuestras ideas que han estado en los medios desde que Rafael Correa anunció que pretendía quedarse indefinidamente frente al poder del Ecuador. Asambleísta Salgado, ustedes iban a partir, de acuerdo al manifiesto y a esto, desde el Hotel Tambo Real, eso significaría la 12 de octubre y Patria. Ustedes han salido ya, usted está cerca al Palacio Legislativo, ¿y cuántos asambleístas le acompañan, además de la gente que se escucha? Mire, estamos, yo diría que unos 18, 20 asambleístas, unos 18, 20 asambleístas que pretendemos entrar para... Entonces queremos sí, estamos a una cuadra y media. Ya. Tratando de ingresar. Para concluir y que pueda continuar con la marcha para el ingreso, el economista Ramiro González decía que Avanza no participará en la reunión. Creo, del cual usted es asambleísta, ¿van a participar, van a ir a batallar? ¿No consideran que esto es una decisión tomada? Francisco, mil disculpas, hay tanto... Sí, le entendemos. Le decía que el esfuerzo de ingresar a la asamblea, ¿no consideran ustedes que hay una decisión tomada? Avanza, nos decía el economista González, no va a asistir a la reunión. Mire, estamos tratando de ingresar, así que por supuesto Avanza ha decidido no ingresar. Nosotros tenemos una consigna, entrar a proponer nuestras ideas con la condición de que todos los ecuatorianos que nos acompañen y por supuesto alcancen en la sala puedan ingresar. No creemos que es justo que solamente una posición esté representada dentro de la Asamblea Nacional, así es que estamos nosotros en este momento tratando de ingresar, como yo le digo, y si es que no entra los ciudadanos que están con nosotros, pues obviamente tendremos que quedarnos en donde está el pueblo. Queremos agradecerle, señor asambleísta Diego Salgado. Cualquier momento lo volvemos a molestar para que podamos compartir lo que está sucediendo en el este. Muchas gracias. De la comunicación. Sí, gracias por atendernos. Bueno, este es un poco el ambiente que se está viviendo al ingreso. Usted ve que están todavía a cuadra y media y no pueden ingresar. Los que no están de acuerdo, los que están de acuerdo con Alianza País ya están ahí. Ellos desde ayer dejaron entrar. Esa es la famosa democracia que ellos
practican, y que obviamente el pueblo ecuatoriano está cansado ya de eso. No se respeta a los asambleístas, no se toma en cuenta, no hay debate en la asamblea, no hay investigación en la asamblea. Entonces ya estamos acostumbrados, y ayer cuando nos reunimos con nuestros asambleístas decíamos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la noticia de mañana? Ya se aprobó, porque ya tienen los votos, tienen 200 votos adentro, por si acaso les falte alguno. Les falten los que les requieran. Entonces, bueno, ayer el jefe de bloque tuvo una reunión con los grupos de partidos que tienen representantes y habían quedado en no ir, incluido creo, no sé, ahora han cambiado de opinión. Parece que la gente que les... Bueno, nosotros estamos también, con el pueblo, ¿no?, desde ahora, porque sabemos que lo otro es una farsa. Así que nuestros asambleístas, bueno, tomarán la decisión. Espero que tenían una reunión hoy día de mañana en el Hotel Tambor Real y ahí tomarán la decisión que sea la conveniente, ¿no? ¿Cuántos asambleístas le quedan? Sería la pregunta, si no es así. ¿Con cuántos ingresó y cuántos están con todavía? 5 ingresamos y 5 estamos ahora. Así es. ¿Y los alcaldes también están? No, los alcaldes hay una presión tan grande, y por eso otra vez el doble discurso del país. Por un lado dice que les hacen firmar un código de ética a sus asambleístas, a sus alcaldes, que tienen que ser fieles a su partido. Pero cuando se toca al otro hay que minarlos a los partidos, hay que tratar de sacarlos, porque ellos ingenuamente piensan, porque así hacen la política torpemente. Desde Alianza País se hace torpemente las cosas. Piensan que captándolo al alcalde están captando la voluntad de los ciudadanos. Y es al revés, los ciudadanos se sienten ofendidos de que lo chantajeen a un alcalde por 2 reales, porque no les pagan, no les dan recursos. Dice, te doy un 20%, estás en lista blanca, pero si dame una señal para yo darte el otro 40%. Eso dice un ministro de Estado, o no les devuelven el IVA desde hace tiempos. Entonces los tienen que ver. ¿Quieres plata? Pero vente con nosotros. Y piensan que con eso van a ampliar su poder político. Todo lo contrario. Pero la influencia política sí la consiguen. No la consiguen porque los alcaldes se ven humillados, obligados. Porque 2 de los alcaldes de Manabí me llamaron el día anterior: Ramiro, vamos a hacer esto porque no tenemos un centavo y el ministro nos dijo que si no, no nos da un centavo. Entonces, un alcalde de también Pichicha, viene ahí el entendimiento. Claro, entonces, mire, esas son las cosas graves de esta forma de hacer política, ¿no? Del partido único, de este tipo de cosas. Y lo que no se dan cuenta es que cada acción de estas lo que hace es que lo odien más a país, que no lo resistan en las provincias. Y entonces piensan que haciendo este tipo de cosas que ellos llaman de la vieja partidocracia, lo reviven y lo hacen con más saña todavía. Como que tenían más práctica. Exacto. Economista González, ¿cómo entonces se debe enfrentar? Usted había comenzado hace un momento un poco a esgrimir y hacer un llamado a las otras fuerzas políticas. Un poco están en reconstitución, algunos en formación. Y decía, hay que deponer intereses personales. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su candidatura presidencial? Por supuesto. Nosotros, yo he dicho, para ir a un diálogo, hay que ir con las cartas sobre la mesa y decir sin ninguna posición para poder llegar a un acuerdo nacional. Pero una base para ese acuerdo, ¿cuáles serían los puntos básicos que podrían acordar entre las otras fuerzas? Primero, ver qué se va a hacer con la Constitución actual, tanto cambios que se han hecho, tantas cosas. ¿También una especie de constituyente? Yo no estoy planteando nada, simplemente que lo analicemos. Porque si ya voy con una posición, ya no hay encuentro. Al primer encuentro vamos con algunas ideas. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución? ¿Qué vamos a hacer con el sector económico? ¿Qué seguridad vamos a dar a los inversionistas? ¿Qué seguridad vamos a dar a los trabajadores de que tengan sus puestos de trabajo, de que no sean votados o que sean disminuidos sus salarios? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social ecuatoriana? ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer con el sector agrícola del país que está sufriendo una crisis terrible? Es decir, comenzar ya a plantearnos temas profundos, sin llevar posición, simplemente analicémoslo y pongámonos de acuerdo todos ahí para ver qué es lo que se va a hacer. ¿Y algún contacto ha hecho ya con alguien? Hemos conversado con algunos sectores, hemos realizado conversaciones con algunos sectores y todo el mundo está dispuesto a eso.
Ojalá se logre concretar en los próximos días. ¿Usted vetaría a alguien? Diría, no, con este sector si no hay cómo conversar, tenemos diferencias tan profundas. Yo lo único, a los que se vetaría es a los que quieren mantener el status quo. Eso obviamente no podríamos estar en una línea de esa naturaleza, porque el pueblo ecuatoriano quiere un cambio fundamental y que se lo tome en cuenta al pueblo, que no se hagan las cosas a sus espaldas. Y podemos dialogar con los sectores para ver qué proyecto de país necesitamos. Economista González, ¿valió la pena respaldar este proyecto político? A ver, yo creo que al final no se logró que el presidente tenga tal consolidación. Yo creo, Francisco, que cuando un proyecto se lo personaliza y quedan al lado las ideas, el resultado es lo que tenemos ahora. Por eso nuestro afán ahora es de constituir un partido ideológico organizado a nivel nacional que rebase la vida de un líder, sino que sea un partido que venga a quedarse en el corazón de los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de todo el país, y lo que obviamente, Francisco, nosotros aspiramos es de que las instituciones democráticas vuelvan a tener el peso que deben tener para darle sostenibilidad a largo plazo a la democracia. En este camino, al saludar también al doctor Rafael Ollarte, que se integre esta mesa de diálogo, hemos estado un poco descubriendo algo más. Para concluir con el economista González, doctor Ollarte, le voy a hacer una última reflexión agradeciéndole su presencia aquí. Economista, entonces, este proyecto en político nos dice, vean, me equivoqué. Podríamos decir, se equivocó, y alguna gente le podría decir, no se equivocó, sino que no va a tener el beneficio del presidente y decidió salirse. No. Y nosotros lo hicimos por convicción. calificar de otra manera. No, nosotros lo hicimos por convicción. Ningún cálculo, porque yo no sabía que se iba a quitar el 40% cuando yo había sido el que más recogió. Yo hice que el Estado pague 2.500 millones de dólares del 40%. Entonces yo no tenía cálculo que iban a poner una cosa de estas. Entonces, cuando se dio, yo salí por principio, porque yo no creo que al IES se lo deba destruir de esa forma después de tanto trabajo que costó posicionarlo para que vuelva a tener la gente credibilidad en el IES. Así que nada de cálculos, sino posiciones políticas serias en el momento en que se dieron. Queremos agradecer entonces la presencia del economista Ramiro González, y vamos a continuar con el diálogo ya con el doctor Rafael Ollarte, a quien damos la bienvenida. Gracias, economista González, por venir. Doctor Ollarte, ¿le costó llegar a la radio? Bueno, el problema es tener casas tan lejanas, podríamos decir. Bienvenido, buenos días. Se demoraron en el otro medio, acabó con 15 minutos de retraso el otro tema. Bueno, pero ya estamos aquí. Y estaba con el micrófono amarrado, si es que no podía salirme. Está bien. Coménteme su primera percepción de este día, que parece va a ser un poco convulsionado. Hemos hecho contacto con el señor asambleísta Diego Salgado de Creo, que estaba intentando ingresar a la asamblea con otros asambleístas, 18, 20, 30, entonces está más o menos toda la oposición. ¿Usted cree que este pulso político podría cambiar de alguna manera la decisión de la Asamblea? Bienvenido nuevamente, buenos días. Oiga, buenos días, qué placer. Sí, mire, para muchos hoy es un día histórico, para otros este día no tiene nada de histórico, es decir, es otra reforma constitucional más, o sea, otra raya al tigre. Por reformas y cambios constitucionales fuera, nosotros, yo creo que tenemos PhD, como dirían. Ya. Es un día importante políticamente. Y lamentablemente creo yo que la forma como la ley orgánica de la función legislativa establece, la ley orgánica de la función legislativa del 2009, aprobada por el oficialismo actual, la forma como esa ley establece el modo de aprobación de las leyes es francamente espantoso. Porque antiguamente, cuando usted realizaba el primer debate, tenía que realizarse una lectura general del proyecto. Claro. Y los diputados realizaban observaciones. Y artículo por artículo. Exacto, no. En el primer debate usted realizaba solo observaciones. A todos los... Y con esas observaciones el tema volvía a la comisión para que se elabore el segundo informe, en el cual se tenían que considerar esas observaciones realizadas en el primer debate. Y tenía que justificarse expresamente en el informe las razones por las cuales se incluían algunas observaciones o las razones por las cuales no se las incluía.
Además de que se había que justificar la constitucionalidad del proyecto y todo. Nada de eso se dice hoy día. Nada de eso se dice hoy día. El primer debate hoy es inexistente. Ni siquiera hay lectura general del proyecto. En el primer debate, que debe realizarse en una sola sesión, los asambleístas lo que hacen es hacer observaciones. Pero las observaciones igual tienen que presentarlas por escrito. O sea, te da igual realizarlas del día del remitirlas a la comisión, para que además el ponente resuelva. Y esa es la otra cuestión. Claro. Usted tiene 3 días adicionales para remitir sus observaciones a la comisión. La comisión, en este caso, como se trata de una enmienda constitucional, tiene que guardar 1 año entre primer y segundo debate para hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. Y claro, lo que van a hacer. Lo que van a hacer, o sea, a ver, yo no. Usted es posible que esté respaldando alguna, pero. No, a ver. Pero van a hacer. Yo jamás diré, porque no puedo decirlo, que la reelección indefinida es inconstitucional, porque no lo es. O sea, hay países que tienen reelección indefinida, claro, y son sistemas presidenciales y republicanos. Que nos desagraden es otra cosa. A mí no me gusta la reelección indefinida. Pero incluirla como una enmienda, ¿le parece a usted que era correcto? Sí, me parece posible. Me parece posible. Lo que pasa es que incluso la oposición juega mal este tema y dice es que debe ir por consulta popular. La consulta popular es una especie de enmienda, pues. La parlamentaria es la otra especie de enmienda, no tiene ninguna diferencia respecto de las restricciones que hay para acudir al mecanismo. ¿Y alguna de estas enmiendas usted considera que debió ir a consulta o no? No, por mí, toda reforma constitucional debe ir a consulta. Pero eso no es lo que dice la Constitución, eso es lo que yo deseo, y eso hay que distinguir. Una cosa es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo propongo, y otra cosa es la realidad de la norma. La norma me dice a mí otra cuestión. En Ecuador usted puede, cuando los legisladores... Es tan legítimo lo uno y lo otro, diría usted. A ver, entonces, jurídicamente sí, políticamente no. Hay que distinguir la legitimidad jurídica, que es lo que confunden los oficialistas y los gobiernistas y los opositores. La legitimidad jurídica con la legitimidad política. La legitimidad jurídica es, mire, ¿el órgano es competente para actuar? Sí. ¿Ha seguido el procedimiento? Sí. ¿Su contenido es conforme? Sí. ¿Está razonado? Sí. Ya, listo. ¿Ya? Legítimo jurídicamente. La legitimidad política es otra cosa. La legitimidad política es el grado de acuerdo que tiene un grupo relevante de la población sobre la validez de lo que usted está haciendo. Y lo que estamos viendo hoy día es que un gran número de la población no acepta que se acuda al expediente de la enmienda por vía parlamentaria, que es constitucional, sí, pero que la gente hubiese preferido, especialmente cuando hay un tema muy importante de por medio, que es la reelección presidencial, que se le pregunte. Y un poco parecería que el propio gobierno y el presidente, que es el que ha tenido, el que marca la agenda, al poner esta transitoria de que por esta visita no, solamente después de mí viene el diluvio, ¿usted considera que el informe de la Corte Constitucional, para ir en los términos que usted ha dicho, se han ido cumpliendo la base legal y reglamentaria? El informe dice una cosa y ahora esta transitoria se incluye sin haber estado en el primer debate. Esa es otra cosa que hay que aclarar. Cuando se trata de enmienda por vía parlamentaria, la Corte Constitucional solamente hace control de vía. Lo único que le dice es, el tema que usted está planteando, ¿puede plantearlo por la enmienda? ¿Por la vía de la enmienda? Sí o no, nada más. No le está diciendo que sí debe hacerlo, que debe aprobar tal como está, porque puede no aprobarlo. Claro, bien podría no aprobarlo. Pero ¿y cuando dice el informe, no pueden salirse de ese informe? Claro, por ejemplo, usted no podría decir, a ver, vamos a bajar la edad presidencial, proponemos bajar la edad presidencial de 35 a 30 años. Yo no puedo decir, entonces bajemos también la edad para los asambleístas. ¿Cómo así? Pues, eso no se consultó. Claro, sobre eso no se ha iniciado. Pero si usted quiere bajarle de 30 a 18, bájele. Pues si es respecto al presidente. Claro. Y entonces ahí ahora, viene... si usted me dice, ¿y subirle? No, porque usted no ha propuesto subir, usted ha propuesto bajar. Entonces, usted en su proyecto me dice, bajar. Me está proponiendo 30 años, podría terminar en 25, 22 o 18. Pero si además le dice, oiga, la reelección inmediata, consecutiva y todo, y ahora dice, pero esta transitoria incluye... A ver. Lo que pasa es que la gente, yo sé que la realidad política ahora es que esta enmienda está prácticamente aprobada. Es decir, lo que nosotros vamos a ver hoy día es una formalidad. Pero esa formalidad nunca la hemos visto. ¿Por qué razón? Porque antiguamente, como los parlamentos han estado atomizados, usted imagínese que la gente de Alianza País no tuviera 2/3. 2/3 que tiene Alianza País gracias a la oposición, debo decir, por presentar listas divididas. Y eso es lo que usted saca. Eso es lo que usted saca. Pero también por una ley que les da una sobrerepresentación. No, el método de Hunt
es el método que menos distorsiona. No hay ningún método no distorsionante, pero el que menos distorsiona es el de Hunt. ¿O qué prefiere la oposición? El Imperiali. El Imperiali que pusieron en el 2004. Con el Imperiali no tendrían 2/3 estos señores, tendrían el 90%. O prefiere el Webster que quede igualito. Yo solamente le invito a la gente, porque es bien fácil que llegue un político acá, coja un micrófono y diga lo que se le sale del hígado. Solamente tome los datos, los mismos datos de los resultados electorales, y en vez de aplicar de Hunt, aplique Webster o aplique Imperiali. Cuando usted ve los otros, la aplicación de los otros, por ejemplo, en el Azuay con el 48% nos habrían llevado el 100% de la representación. En Azuay, Azuay es el ejemplo es el paradigmático. Claro, sí, claro. Si usted presenta 5 o 6 listas opositoras, ¿qué quiere? Que usted, que tiene el 5% de la votación, le dé un asambleísta. No le voy a dar ninguno, pues. Es que no le puedo dar ninguno. No, vea, no te dan las cifras. Es que nosotros la oposición tuvo el 48%. El 48% en un montón de movimientos piñuflas. Entonces, claro, el otro, que tiene el 52%, se te lleva todo, porque no se le pudieron asignar escaños a movimientos que tienen el 8%, el 7%. No te puedes llevar ninguno, pues. Si tienes que repartir 5 escaños, 5 para 100, ¿cuánto será? Más o menos. Generalmente es 20, ¿no? Salvo para los políticos puede que sea más o menos, pero y no para algunos constitucionalistas también. Podría ser también, especialmente para los que quieren utilizar el derecho constitucional para su bandería política. Yo no estoy para eso. Pero usted a veces cuando habla de políticos, no solamente es que no puede quedar la idea así. Una cosa mala hacer política. Si usted en Azuay hubiese querido un asambleísta, uno le dirá, por lo menos tenía que haber tenido algo menos del 20%. Póngale el 15%. De acuerdo a su cálculo, el 20%. Pero claro, lo que pasa es que no son números, por eso tiene métodos de adjudicación de escaños. Porque no le dan entonces, ¿cómo le puede dar a alguien que tiene 8? Sino por entre listas y algunos por listas y tenía eso más del 20. ¿A quién se le ocurrió eso del entre listas? También esa cuestión fue del 97, el tema de entre listas. Vea, todos los sistemas tienen pros y contras. O sea, vea, si nos vamos aquí a sentar, a analizar los pros y contras de los sistemas electorales, oye, podemos dar un chorizo de pros y otro de contras. En cada uno de los sistemas, por supuesto. Lo que pasa es que si usted es político, tiene que saber jugar, entre comillas, con la norma. Es decir, lo mínimo que uno le pide a un tipo que hace política es que conozca la Constitución y la ley. Pues. Volvamos a lo que están haciendo en la Asamblea Nacional o lo que puede pasar ahora. La transitoria, ¿es o no es posible? Se podía introducir. ¿Por qué razón? Sí. Porque la Corte lo único que le dice, aunque los argumentos de la Corte son harto malos, o sea, no me pida que justifique unos argumentos de la Corte diciendo que la reelección indefinida aumenta derechos. Pues. Oiga, perdóneme, o sea, decir una de ese color, una de ese calibre, pero tampoco me venga a decir que la prohibición de reelección aumenta derechos, porque no es ni lo uno ni lo otro, son sistemas electorales. Es que si hubiese un sistema electoral que priva de derechos, no existiría constitucionalmente en ningún Estado de Derecho. Los hay, existen. Desde los sistemas de reelección absolutamente prohibida, los de reelección indefinida, hay con los intermedios. Hoy día usted tiene, hasta hoy, y hasta que se publique en el registro oficial, ¿ya? La cuestión es la siguiente. Hoy día tiene usted un sistema de reelección más una reelección. ¿Inmediata o no? Ese es el sistema que usted tiene. No tiene un sistema de reelección indefinida. ¿Ya? Entonces, hoy día todos los políticos deben saber que a lo que estamos jugando es a elección más reelección. Así es que si usted está en el segundo periodo, hasta el día de hoy no podía ser candidato otra vez a la misma dignidad. Eso está claro, ¿no? Sí. Lo que usted tiene es una propuesta de enmienda en la cual se puede llegar a la reelección indefinida. Y la Corte le ha dicho que sí, eso se puede porque eso dice que aumenta derechos. Ha dicho la Corte. Un argumento torpe. ¿Ya? Más que derechos podría aumentar candidaturas. Aumenta el derecho de quién, del que está en el poder. ¿Y el resto? Claro, yo también puedo darle la vuelta de la tortilla y decir, y el ciudadano no tiene derecho a votar. Para reelegirlo. O sea, imagínense que yo soy correísta, que no lo soy. Ya. Algunos dicen que los políticos dirán lo que quieran. Oiga, a mí que me digan oficialista y ahora le vuelvo a preguntar opositor. ¿Por qué usted cree que la actividad política no es buena? No digo que no es buena. A ver, los políticos. La actividad, es una actividad así. Pues. La actividad política es fundamental. Claro. Obviamente. Sino ¿cómo? Es que, ahora, nuestros políticos es otra cosa. Son nuestros políticos que se dicen y se contradicen.
Vea, yo le soy bien franco. Escucharle a alguien que era del gobierno y que estuvo en la Asamblea Constituyente de Montecristi y que aprobó el mandato constituyente 1, en virtud del cual se le dieron poderes absolutos a una Asamblea Constituyente, que nosotros la convocamos para hacer un proyecto de constitución. Porque creo que la gente cuando va a votar, sí ha de leer pues lo que está votando, ¿no? Pero los políticos también se abusan de que la gente vota sin leer lo que está votando. Entonces cuando nos propusieron, el presidente Correa y compañía, nos propusieron una Asamblea Constituyente, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron que la Asamblea era para hacer un proyecto de constitución que sería sometido al pueblo. ¿Qué es lo primero que hace la constituyente? No, claro. Yo ejerzo el poder constituyente. Y uno dice, pero, a ver, el poder constituyente, ¿quién lo estaba ejerciendo? ¿La Asamblea? No, porque la Asamblea ni siquiera podía aprobar la Constitución. El poder constituyente siempre quedó en manos del pueblo, que tenía que aprobar ese proyecto de constitución. Pero ¿qué dijeron? Entonces ahora yo legislo a través de mandatos constituyentes. Yo dicto esos mandatos constituyentes que nadie sabe dónde han salido. Luego digo que mis disposiciones, cualquiera que sea, son inoponibles, y de que cualquier juez que admita el trámite, 300 años. que admita el trámite, una demanda en contra de cualquier decisión de la Asamblea, cualquiera que ésta sea, tenía que ser destituido ipso iure, es decir, sin proceso. Lindo, ¿no? Esa gente hoy día me habla de Estado de Derecho y se corta las venas, porque ahora están en la oposición. O sea, era lindo hacer esa cuestión y abusar del poder cuando usted está en el gobierno. Pero es feo abusar del poder cuando usted ya no está ahí. Perdóneme, esa falta de sindéresis yo no se la acepto. Y aquí a los políticos les encanta. Cuando están con el gobierno, todo lo que hace el gobierno está bien. Cuando no están en el gobierno, todo lo que hace está mal. Y eso les pasa a todos estos tipos. Es impresionante. ¿Cómo usted puede escuchar a alguien que en la Asamblea Constituyente lanzaba rayos y centellas en contra de la reelección indefinida y hablaba que sí, que no se pueden reelegir indefinidamente porque esto atenta a la democracia y la alternancia y que solamente debería haber un solo periodo? El mismo presidente de la República. Esa es la mayoría de asambleístas que va a votar. Efectivamente, ahora y ahora no, resulta que eso no ha sido bueno, que ahora lo que es bueno es la reelección indefinida. Entonces, perdóneme, el criterio que yo tengo de los políticos no es pues precisamente de los mejores, de los que están actuando. Acomodar el argumento, acomodar el argumento. Entonces, claro, a un político nuestro pillarlo es facilísimo. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo hoy día no tiene nada que ver con lo que te dijo antes. A ver, usted recuerda, y ayer le escuché yo también a la vicepresidente de la Comisión de Enmienda recordar esto que la habíamos hecho presente en algún momento. Yo tuve en alguna entrevista también con el presidente de la comisión, con don Juan Carlos Casinelli. Le dije, mire, estamos conversando, usted me dijo, mire. ¿Le invitaron a permanecer, a hablar en la comisión o un diálogo personal? Una vez. No, fue en un medio. Ya. En un medio nos encontramos y teníamos un debate con él y con Lourdes Tibán. Yo era el que estaba al medio. Claro. Entonces... pero debe haber estado ayudando un poco a King. Yo les recordaba que en el año 94 se nos llamó para una consulta popular para que nos pronunciemos sobre qué, sobre la reelección indefinida. ¿A cuántos desticos, pues, que ahora están en la oposición, les escuchó decir que la reelección indefinida era imperial, monárquica y todas estas cuestiones? Nada. Nos llamaron a una consulta popular. Casi el 70% sí fue esa cuestión. Pero cuando ellos mismos defendían la consulta para que se le consulte al pueblo, sobre todo, sobre rayos, todo eso. Pero lo que usted le está pidiendo a un político ahora del gobierno es que tenga sindéresis. Pero es que se haga caso a sí mismo. Pero por supuesto que sí. Si yo no estoy... Vea, por eso le digo, mi criterio respecto de cómo se hace política en Ecuador es bien triste. Porque la política es importante. Pero cuando usted hace política, por lo menos debe guardar el criterio. Es el problema. Debe tener una visión de país, ¿no? Con una ideología, con una cosa. Ese es el problema que usted tiene ahora con estos partidos, movimientos que tienen cualquier nombre que parece nombre de la tienda de la esquina, o nombre de gaseosa, o de equipo de fútbol. ¿Qué es Alianza País? ¿Qué es Avanza? ¿Qué es Suma? ¿Qué es Creo? ¿Qué es que ni sé qué? ¿Quieren decir algo esos nombres? Bueno, tienen definiciones. ¿Creo en qué? ¿Me sumo a qué? ¿Avanzo a dónde? ¿Creando oportunidades para quién? ¿Ya? Pero a eso me refiero. Antiguamente los partidos tenían un nombre con lo cual usted podía identificar la ideología. Entonces yo le digo, Partido Comunista, por lo menos usted me puede decir, yo por estos no voto, ¿cierto? No me importa quién esté dentro de la lista. Claro, sí. Puede ser Juan Isaac Lobato. Porque la percepción que uno tiene es, esta es la ideología y pueden hacer esto. Claro, o Partido Conservador.
Me Pues, vale quiénes están en la lista. Sé que si yo voto por el Partido Conservador, no van a estar con el matrimonio homosexual, no van a estar con el aborto. Entiendo yo, porque el Partido Claro. Conservador, ¿no? Y es legítimo tener una posición en esa materia. Si yo digo Partido Socialista o de Democracia Cristiana o cosas por decirlo, usted puede identificar la ideología. ¿Podrá pues usted identificar la ideología de algo que se llama creo, avanza, suma, todos, nadie, ni sé qué? Nada. Entonces la gente que tiene que hacer, comenzar a rebuscar, y más encima con un sistema de lista abierta, quiénes son los candidatos y por quién Que votar. más o menos ya los Exactamente. ubica, que entonces, tiene a la alguna vuelta de la trayectoria. esquina se produce el transfugismo. Pero el transfugismo no solamente, como se cree, el transfugismo propiamente dicho, que es usted fue elegido alcalde por Avanza y ahora es Alianza País. Qué lindo tu electorado, debe estar contentísimo. O sea, usted ni siquiera puede votar en paz porque usted le da el voto a alguien y ese alguien el día de mañana pasa de Sociedad Patriótica y después es el más ferviente correísta. No, pues no. Permítame comentarle que se ha instalado ya la sesión 360 del Pleno de la Asamblea Nacional. Está en la línea también la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doña Marcela Aguiñaga, a quien le vamos a saludar este momento, doctor Ollarte. Un gran abrazo. Por favor. ¿Está en la línea ya? Les decíamos que empezó ya la lectura del proyecto de enmiendas constitucionales. Se prevé que sí, está la doctora Marcela Aguiñaga, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Doctora Francisco Rocha le saluda. Estamos compartiendo este diálogo con el doctor Rafael Ollarte, que ya le había saludado vía micrófonos. Le queríamos preguntar, ¿se instaló ya la sesión? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo está avanzando? ¿Qué nomás tienen previsto ustedes? Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias, Francisco, por la entrevista y un saludo especial a Rafael, a los tiempos que escucho de él. Bueno, básicamente decir que sí, nosotros conforme lo convocado por la señora Presidenta en uso de sus atribuciones, la incesión se instaló en el tiempo programado. Hoy mismo, luego de una verificación de quórum, hemos procedido a la lectura del informe, que es un informe bastante amplio, de más de 150 páginas. No, más de 150. Y que en este momento justamente en este momento está leyendo la señora secretaria. Posteriormente a eso comenzará el debate. En este momento ya hay el registro de palabras solicitadas tanto por miembros del bloque mayoritario de Alianza País como de representantes de la oposición que han venido al Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que es importante que ustedes conozcan como medios de comunicación que tenemos representantes en este momento de la oposición solamente del movimiento o partido político Madera de Guerrero y Pachacútec. Los demás, han abandonado, no han venido a participar de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Están algunos intentando llegar a la Asamblea y parece que no pueden. Habíamos conversado ya con Diego Salgado de Creo y dicen, entre 18 o 20 asambleístas que están ahí. Entonces, ¿usted considera que de alguna manera se puede hacer que pasen estos asambleístas de oposición o cree que es una estrategia política? Mira, a mí me parece que es una apreciación totalmente salida del contexto. Los señores legisladores con sus carnets, como cualquier sesión ordinaria, pueden ingresar a la Asamblea Nacional. Ellos ratificaron su decisión de no participar, han hecho un manifiesto público, me parece el día de ayer, donde manifestaron el hecho de que no participarían me parece que dicen, y usan la terminación en rebeldía, no participarían del Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos tendrán que darle responderle a sus mandantes el hecho de que no han venido hoy a participar y hacer en un debate profundo, serio, constitucional, jurídico, sin shows mediáticos, a plantear sus ideas o los diferentes temas que argumentan. El que se les permita o impida pasar, déjenme decirle que eso es un absolutamente reñido con la verdad. Los señores legisladores están habilitados para pasar el Pleno de la Asamblea Nacional. No hay ninguna disposición en contrario. Esto evidentemente es un show mediático. Sabemos que están aproximadamente, creo que no más allá de 200 personas que son parte del grupo del señor Lazo, en las cuales está el asambleísta Salgado,
efectivamente cerca, a pocas cuadras de la Asamblea Nacional. Si él quiere entrar, el señor Lazo tendrá que hacerlo como lo hace cualquier ciudadano, registrándose en las puertas de las garitas de la Asamblea Nacional. Pero está bloqueada la Asamblea. Doctor, está bloqueada acceso, y está lleno. Hay acceso para los ciudadanos, exactamente. Las barras altas de la Asamblea del Pleno están llenas. Pero de Alianza Salón País. de Querica abajo también está lleno. Hubieran venido temprano, porque no vinieron entonces desde la hora que estaba habilitado para ingresar. Es una pena lo que dicen no es sean, pues, que tan prudentes ya tenían y mesurados ustedes para ubicado venir eso. a tiempo, pero en el caso de los legisladores es importante que quede muy claro, no hay ninguna disposición en que se haya impedido el ingreso de los legisladores al Pleno de la Asamblea Nacional. Doctora Guiñaga, ¿cómo se va a constituir el debate? El doctor Ollarte nos decía debatir tema por tema, se votará en paquete, ¿y por qué no hacerlo uno o por qué sí hacerlo otro? Bueno, esa moción la planteará el ponente, una vez que el doctor Cassinelli, ponente del trámite, hará su presentación, en este caso él tendrá 15 minutos de conformidad con la ley, y posteriormente eso él planteará cómo cómo se plantee el debate, es decir, los temas que entiendo que ha sido anunciado, será todos los temas tratados al mismo tiempo, no es que habrá un debate por cada uno, él planteará esa moción, y en segundo lugar, cabe mencionar que nosotros hemos manifestado como Bloque Alianza País, y ha sido público ya, nuestra necesidad y también nuestra definición de debatir en un solo paquete con todos los temas planteados, son 16, y al mismo tiempo la moción que planteará el doctor Cassinelli es que votemos en una sola moción. Una sola moción. El doctor Ollarte quiere conversar también con usted. ¿Cómo le va, doña Marcela? Hola, Rafael, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha pasado? Oiga, muy bien, gracias. Y esa es la duda que tenemos. O sea, ¿por qué no debatir los asuntos tema por tema? Es decir, el tema Fuerzas Armadas no me parece muy relacionado con el tema Contraloría, ni el tema Contraloría con el tema de la presidencial, o el tema de la presidencial con el tema de los trabajadores. ¿Por qué hacer un debate en paquete y no hacer exactamente un debate tema por tema, cosa que el día de mañana, para efectos de la interpretación constitucional, la interpretación histórica a través de las actas de debate, tengamos una claridad respecto de qué es lo que pretendieron los constituyentes derivados a la hora de aprobar la reforma? Porque, claro, una aprobación en paquete originará discursos de 10 minutos y réplicas de 5, exactamente, y lo cual complicará mucho para efecto de la historia de la reforma constitucional, ¿no? Bueno, básicamente recuerde usted que es importante que una de las cosas que nosotros hicimos al interior del debate de la comisión es plantear que haya una clasificación de las enmiendas por temas, entre unas de ellas que, unas son de ampliación de derechos, que ese puede ser el enfoque que tengan algunos de los legisladores, otro también relacionado a la posibilidad de mejorar la aplicación de las normas constitucionales. Es importante, Rafael, que se conozca el contexto y el contenido del informe mismo que la comisión aprobó dentro del debate que tuvimos. Del año de discusión. No dentro del año de discusión. Más allá de eso, efectivamente, luego recuerden ustedes que sesionamos, y entre una de las cosas que se planteó, que las enmiendas se clasifiquen por temas sustantivos, y así fue, y así consta, no solamente en el formato, sino también en la sustentación dentro del informe. Eso es uno de los planteamientos. La ley no nos obliga a nosotros a debatir tema por tema. Nosotros, en este caso, la moción la hace el proponente, el doctor Juan Carlos Cassinelli, y los asambleístas que tienen 10 minutos, deberán elegir los temas que consideren que son de mayor importancia para ellos, de mayor cobertura, los mensajes que ellos quieran decir. Lo que sí, Rafael, nosotros proponemos, y ese creo que es el mensaje que debería tener toda la ciudadanía, proponemos un debate serio, un debate de ideas fundamentadas en estudios constitucionales, en doctrinas, en derecho comparado, en cuáles son aquellos cambios que se están planteando, pero lamentablemente tenemos algunos legisladores que buscan el Pleno de la Asamblea Nacional para hacer show mediáticos. Así que usted, que es un catedrático, lo invito a que revise las presentaciones, la sustentación de los señores legisladores. Creo que la ciudadanía debemos exigir a los legisladores un debate serio, profundo,
sino algo que quede básicamente en fundamentos sin razón. Oiga, pero doña Marcela, a ver, nosotros en la ley orgánica, la Constitución no indica cómo se realiza el primer y segundo debate en materia de enmienda. La ley orgánica de la Función Legislativa 2009, bastante deficiente, tampoco indica cuál es el trámite de la enmienda y por analogía lo que estamos aplicando es el procedimiento de reforma legal. Y claro, cierto es que la ley orgánica del 2009 establece este llamativo tema de aprobar los proyectos en paquete, es decir, básicamente usted observa que exactamente qué temas tan importantes como Código Integral Penal se aprobaron por libros y libros bastante extensos, no artículo por artículo, incluso a veces se le van hasta las partes de ortografía por no revisar artículo por artículo. Ha dicho eso pero también. Ojo, uno entendería, no quiero justificar esto, pero uno se explicaría esta cuestión desde que en virtud del artículo 136 de la Constitución las leyes deben ser homogéneas, es decir, referirse a una sola materia. Pero las constituciones homogéneas no son heterogéneas y usted está viendo ahí temas que son absolutamente disímiles que no van a ser debatidos en orden. Es decir, yo le insisto, ¿qué tiene que ver el tema comunicación, servicio público con el tema Contraloría, el control de gestión que hace la Contraloría? Son dos temas absolutamente separados y que deben ser separables porque eso afectará también la vigencia de la vigencia constitucional por inconstitucionalidad supeditada de las normas preconstitucionales. Es decir, sí le genera un problema. ¿Cuál es, o lo que se pretende, doña Marcela, perdone que se lo diga así, es que aprobemos eso hoy rapidito y se acabe? Más allá de que yo no estoy de acuerdo con que la oposición no acuda al debate, la oposición debe acudir al debate porque también es importante que esos señalamientos queden en las actas parlamentarias. Digamos, si es que pero bueno, si la oposición hace algo que no es garantías. adecuado, eso no justifica que el oficialismo tampoco haga algo que tampoco es adecuado. Pues. Un comentario, doctora Guiñaga. Bueno, si usted me permite, Rafael, como usted lo mencionó con claridad, eso no está en la ley orgánica de la función legislativa y efectivamente este no es un tratamiento precisamente de una ley. Entonces, ¿cuál estamos utilizando? ¿Qué Uno de normas los estamos vacíos dando? que tenemos en la ley y que deberíamos recoger para cuando estemos debatiendo la reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Nosotros lo que hemos planteado desde la comisión, y me parece, doctor Ollarte, con todo respeto, que usted no ha leído el informe, en el informe nosotros clasificamos las enmiendas en tres. Sí, pero me refiero al debate de hoy para día. ampliar derechos establecidos en la Constitución, que son algunos, las enmiendas que son para adaptar el texto constitucional a las nuevas condiciones sociales del Ecuador, y la tercera, las enmiendas para procurar la eficacia de la normativa constitucional. Con lo que queda claridad que en cada uno de esos temas hay, por ejemplo, en el caso número 2, la enmienda para adaptar el texto constitucional a las nuevas condiciones sociales está, por ejemplo, el nuevo rol complementario que se le da a las Fuerzas Armadas. Pero que no es nuevo, pues está en la ley. Es decir, nosotros hemos clasificado justamente para que haya seriedad en el ámbito del fundamento en que se relaciona a qué trata cada una de las enmiendas. Claro, y por esa seriedad, doña Marcela, ¿por qué no el debate parlamentario donde intervienen todos los asambleístas, no solamente los miembros de la comisión, y donde es la asamblea en la cual se tiene que pronunciar, porque no es que se pronuncia en el informe de la comisión, porque yo no puedo creer que se nos esté diciendo que es el informe de la comisión donde ya se han debatido los temas y lo que vamos a hacer en la asamblea es aprobar eso a mano alzada, porque eso en una reforma constitucional es inaceptable. Es decir, me parece bastante difícil entender que en el informe de la comisión están separados los temas como usted ha dicho, pero que al momento de debatirlos no se van a debatir por separado. Es que usted está tomando elementos que, conforme lo ha manifestado públicamente, no tienen sustento de índole legal. Nosotros estamos usando un procedimiento que, como usted sabe, es único, inédito, absolutamente, y hay algunos vacíos legales en torno a si tenemos que necesariamente debatir una por una o podemos debatir en torno a la clasificación de los temas que el mismo ha sido planteado y que constan como parte del sustento del debate en el informe. Yo no estoy diciendo bajo ningún concepto que esto limita la intervención de los señores legisladores. Es más, habrán legisladores pero está limitada a 10 minutos. Ni siquiera habrán leído el texto pero, doña Marcela, constitucional y no argumentarán. Está limitada a 10 minutos por 17 temas. O sea, ni siquiera es un minuto por tema. En cada una de sus posiciones. Lo más importante aquí, yo creo, es que vean el debate de cerca, cuáles son los elementos constitucionales, el derecho comparado, las diferentes fundamentaciones que se dan dentro del contexto que presentarán los debates. Y además, Rafael, me extraña que usted, que es un constitucionalista de gran renombre, usted
desconozca que el Pleno de la Asamblea Nacional es un espacio normalmente político. Pero por supuesto, yo no desconozco eso. No, pero además ahí le diría yo, doctora, ¿está garantizado el debate y para cuántos? Porque supongo que Alianza País habrá resuelto quiénes van a ser los representantes o todos los de Alianza País van a intervenir. De las que puedan hacer cada uno de los legisladores. La señora presidenta, y me tomo la palabra también de mi compañera vicepresidenta, Rosana Alvarado, y yo, cuando hemos dirigido las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, hemos sido totalmente demócratas en el sentido de dejar participar todos aquellos que soliciten la palabra. Recuerden que tienen 10 minutos de primera intervención y se pueden reservar sus 5 minutos adicionales. ¿Pero por cada tema y que puedan hacer los sustentos. Más aquellos derechos de pedido de réplica que también tienen derecho o puntos de información que también constan en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Doctora Guiñaga, ¿en qué tiempo usted considera que esto estará aprobado? ¿2 horas, 3 horas más? No lo sabemos todavía, como ustedes saben el informe es bastante extenso, esto corresponderá a una lectura me parece que casi de 3 horas de informe. Y luego de eso las intervenciones donde cada legislador tiene 10 minutos y puede reservarse 5 minutos adicionales. Ojalá podamos hacer un... Hasta ahora tenemos, me parece que un registro de un poco más de 20 legisladores. De 20. Efectivamente, y eso me parece que está organizando así el debate la señora presidenta, conforme han solicitado la palabra, la intervención de los miembros también de la comisión, obviamente, tanto representantes del bloque de Alianza País, más los representantes de los que opositores. se encuentren en la este sala. caso, lamentablemente, solamente se encuentra en la sala el doctor Luis Fernando Torres, los demás no se encuentran. Y lo otro importante decir que solicitará, digamos, conforme ordena la señora presidenta, la intervención que ha venido pidiendo la palabra. Esperamos poder hacer un contacto nuevo mientras se desarrolla la sesión. Muchas gracias por atendernos. La ley, solamente si me permite concluir, por favor. La ley establece que la señora presidenta en cualquier momento puede dar por determinar que el debate ha agotado y llamar a votación si así lo considera pertinente. ¿Y usted cree que esa es una posibilidad no solo jurídica, sino más real? Bueno, ya veremos cómo se desarrolla el debate el día de hoy. Muchas gracias, un gusto saludarla. Hasta luego. Bueno, estas son las palabras de doña Marcela Guiñaga, vicepresidenta de la Asamblea, ex ministra de Estado, presidenta de Alianza País del Guayas, creo también, entre otras cosas. Doctor Ollarte, pese al respeto y a las consideraciones personales, le dice, oiga, esta es una decisión política también, ¿no? Sí, yo no niego que obviamente es una decisión política. Es una reforma constitucional. ¿Cómo no ha de ser política? A ver, sí, por supuesto, la Constitución es el más político de los textos jurídicos y el más jurídico de los textos políticos. Es decir, hay política metida acá, pero sí, también hay que guardar las formas y las reglas. Es decir, a mí no me gusta este tema, está en la ley, el tema de la posibilidad, en la deficientísima Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tema de que usted pueda aprobar en paquete leyes. Y estamos aplicando por analogía a la reforma constitucional. Pero claro, uno entiende que por responsabilidad aspectos que son tan diferentes. O sea, yo no me explico, perdóneme, alguien que quiere hacer, se van a demorar, dice la asambleísta Guiñaga, que se demoren 3 horas en leer el informe. Entonces, solo en leer el informe 3 horas. Pero si solo para leer tuvo 3 horas y para debatir tiene 15, o sea, 10 más 5. Y ojo, la intervención primigenia es de 10 minutos, no es de 15, es de 10 minutos. No es que se puede reservar 5. Se podría. Claro, se podría pero es para réplicas, para segunda intervención. Primera intervención 10. Si es que hay la posibilidad, y nos ha dicho que en el momento en que considere la presidenta... 10 minutos para justificar la reforma a la Contraloría y privar el control de gestión. El tema de constitucionalizar... ¿Y a cuánto será? Claro, de constitucionalizar el tema de Fuerzas Armadas y las labores complementarias, la comunicación, servicio público, la edad presidencial, la reelección, las consultas populares, seccionales y las convocadas por la ciudadanía. 10 minutos. Doctor Ollarte, se van a aprobar las enmiendas. Claro, ahora uno entendería que la oposición sabe que eso va a ser así. O sea, uno dice, a ver, entonces lo que uno cree y dice, piensa mal y acertarás, también. Estas enmiendas están aprobadas. Claro. Ya. Entonces hay que buscar una respuesta política. Claro, lo que voy a escuchar ahí ahora son
intervenciones de 10 minutos con un bla, bla, bla intrascendente de los asambleístas del oficialismo, pero uno entiende que los amigos de la oposición tenían que haber calculado que eso va a ocurrir, porque este tema de que van a aprobar el paquete lo escuchamos, no es de hoy día, lo venimos escuchando desde la semana anterior. Ahora, yo soy de la oposición, ¿cómo es posible que no me junte con mis amigos de la oposición y nos dividamos los temas? ¿Usted cree que deberían estar pero por ahí? supuesto. Está un asambleísta. Pero vea, es que ¿cómo es posible que la gente que no es gobernista, que en el Ecuador también hay, pues también gente que no es gobernista y creo que cada vez es más, afortunadamente, que no tengamos voz? Ninguna. Y que tengamos... Yo no creo que ir a la asamblea sea un show mediático. Pero estar afuera tocando tamborcitos no me parece nada parlamentario tampoco. Yo creo que esa gente que es de la oposición ingrese a la asamblea, se repartan los temas. Pero hemos tenido un año tomada la asamblea con toda la gente, con todas las barras. Eso es lo que a mí me indigna. ¿Sí? Hemos tenido un año para saber que esto iba a ser así. ¿Usted se imaginaba esto de otra forma? La lucha hay que darla. Por eso. Pero hay que darla bien, pues. No es que yo me presento al campo de batalla y dejo que me maten y me después de aprobadas las enmiendas, nomás, pues. Doctor Ollarte, después de aprobadas las enmiendas, el procedimiento que será. Le cuento que la deficientísima ley orgánica de la función legislativa no establece si se debe remitir o no a la sanción presidencial, ni la Constitución ni la ley. No dice ninguna de las dos cosas. Entonces, alguien dirá, como no se ha establecido expresamente la facultad presidencial, lo que acaba de decir la vicepresidenta, de objetar el proyecto de enmienda, no se lo va a enviar al presidente de la República. Sí, pero tampoco hay la facultad de la Asamblea de remitir al registro oficial. O sea, yo entiendo que los políticos hablan políticamente y que a la oposición lo que menos le interesa es que este tema vaya a donde el presidente de la República, no vaya a ser que el presidente de la República con un horrendo veto agregue un montón de cosas como suelen agregar en las leyes, incluso temas que no se han debatido. Entonces creo que la oposición en eso va a estar callada para que no guardan mortal silencio. Yo creo que deberían enviarla para que vean lo que el señor presidente... Claro, pero no está facultado. O sea, es tan mal hecha esta Constitución. Vea, incluso eso no lo puede corregir ni por enmienda ni por reforma parcial. Esas deficiencias de los artículos 441 y 442 no son reformables parcialmente ni enmendables, por ninguna vía. Entonces tenemos ese problema. Pero yo he escuchado que lo van a remitir directamente al registro oficial. Por lo cual ya tendremos un precedente. Señor doctor Ollarte, por compartir esta mesa de diálogo, su visión y también conocer de la amistad con la doctora doña Marcela Guiñaga. Gracias, doctor Ollarte. A mí me sorprende que tenga todavía políticos amistosos. ¿Ah, sí? Porque sí. Porque claro, hay gente de la oposición que me quiere ver pisado y bueno, de gente del gobierno entiendo yo también. Pero uno no está aquí para caerle bien a nadie tampoco, ¿no? El derecho suele ser muy antipático porque el derecho te dice generalmente lo que no puedes hacer. Y a la gente no le gusta, pues, que uno le diga, vea, eso no lo puede hacer. Pero ¿cómo puedes decir esto? O que uno diga, vea, no, aunque no te convenga, eso sí se puede hacer así. Les molesta mucho. Ha estado con nosotros el doctor Rafael Ollarte y doña Marcela Guiñaga, quien nos atendió desde la Asamblea Nacional. Después de este corte volvemos con más. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video. Inicio